El estado de alarma ha disparado la demanda de alimentos en Castilla y León. Hasta 1.300 personas han solicitado este servicio a la semana. Los bancos de alimentos amparan ahora a 13.000 familias, una situación insostenible para la comunidad a largo plazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La crisis sanitaria y económica nos deja datos como los del Banco de Alimentos, pero también desde las Cortes se alerta: puede llegar una deslocalización de empresas en los próximos meses. Enseguida se lo contamos, pero antes repasamos titulares. Los grupos buscan un acuerdo de comunidad para salir de la crisis del coronavirus, pero se mantiene el cruce de reproches y acusaciones, principalmente en materia sanitaria entre el líder del PSOE y la consejera de Sanidad. La llegada de Ana Carlota Amigo a la Consejería de Empleo deja 2 puestos libres en las Cortes. La próxima semana toman posesión en el Pleno Francisco Javier Panizo y Alba Bermejo como procuradores por Ciudadanos. También conocemos los riesgos a los que se ha enfrentado durante este estado de alarma uno de los procuradores. José Ignacio Delgado es funcionario de prisiones. Enseguida conocemos su trabajo y las reivindicaciones de este colectivo, entre las que están el reconocimiento como agentes de la autoridad. Junta y partidos políticos siguen buscando el acuerdo de reconstrucción tan ansiado. El PSOE insiste en que por ellos no quedará, pero esta semana ha vuelto a verse la pugna que existe entre el líder del PSOE y la consejera de Sanidad. ¿Cree de verdad que es posible el acuerdo? Sí. Pero para llegar a un acuerdo hace falta sentarse y hablar del asunto. Y por lo que escuchamos a unos... Está habiendo negociación, está habiendo diálogo. Contactos informales entre los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Y a otros... Es muy difícil entenderse cuando alguien no se sienta a hablar. No está claro si esas reuniones se han producido. Ellos mismos se contradicen. Claro que estamos sentados, claro que estamos hablando y claro que estamos hablando de todo. En el centro del debate político y como requisito del Partido Socialista para ese pacto están los consultorios rurales cerrados por la pandemia. De las 7 personas que han fallecido, 3 han sido médicos de familia de centros de salud rurales. No me gusta nada que se intente encubrir una decisión de dejar sin atención sanitaria a la mitad de la población de Castilla y León, justificándola en los contagios de los profesionales que atienden. Según Sanidad, no están abiertos por motivos de seguridad. Que no podemos mezclar pacientes con COVID con pacientes no COVID. Si necesitan unas mayores garantías de seguridad, que pongan los medios económicos y las infraestructuras suficientes para garantizarlo. El dinero, puede haber dinero para COVID, pero eso no es extensible. Lo que podían hacer también es encontrar recursos alguna vez de los suyos, poner algo. Pedí al ministro Illa que por favor les explicara que esto es un criterio para poder pasar de fase 2. No ha hecho falta, ya lo he hecho yo. Cuando acabe el estado de alarma en 15 días... ellos ya son la única autoridad. En esta imagen del pasado 22 de mayo están todos, pero por ahora en las conversaciones no participa Podemos. A día de hoy no sabemos nada más, no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la Junta de Castilla y León. El día 12 se cumplen 3 semanas del encuentro, la fecha tope que se marcaron para llegar al ansiado acuerdo. Después de esta imagen del 13 de mayo y esta otra ya sí con todos los grupos el día 22, los partidos se comprometieron a enviar sus propuestas a la Junta. Todas ellas llegaron puntuales, aunque no todas se han hecho públicas. Los 3 partidos con más representación, PSOE, PP y Ciudadanos, no han comunicado de forma oficial sus propuestas, aunque fruto de las declaraciones de Luis Tudanca se delimitan varios puntos. Los socialistas exigen la reapertura de los consultorios, pero también otras medidas sanitarias como la paralización del plan Aliste o la dotación de más recursos y más profesionales al sistema. Partido Popular y Ciudadanos no se han pronunciado al respecto, algo que sí han hecho el resto de formaciones minoritarias que conforman el grupo mixto. Podemos Equo plantea como novedad la creación de un plan de vigilancia epidemiológica que analice el desarrollo de la pandemia y también pide al menos 50 millones para el sector turístico y un fondo contra la despoblación. Por su parte, el grupo parlamentario Vox solicita test masivos y la reactivación de consultas especializadas
y un punto conflictivo, que se reduzca el gasto político con la eliminación de puestos directivos y viceconsejerías. Finalmente, los dos partidos más arraigados a las provincias, UPL y Por Ávila, también lanzan sus peticiones. Desde la formación leonesa exigen la puesta en funcionamiento de la Mesa por León, el aplazamiento de impuestos hasta 2021 y que se incentive el contrato de trabajadores despedidos durante el estado de alarma. Mientras, Por Ávila se centra en aspectos sanitarios, pide el incremento de las UCIs y que las residencias de personas mayores cuenten con personal sanitario. Precisamente sobre el cuidado de los mayores, son varios los partidos que reivindican una red pública de residencias. La implantación del ingreso mínimo vital por parte del Estado ha causado confrontación entre los grupos en las Cortes. Existen dudas sobre cómo se compatibilizará con la renta garantizada de ciudadanía que ya otorga la Junta. Hasta 5 informes ha remitido en las últimas semanas la Consejería de Familia al Ministerio para explicar cómo funciona la renta garantizada de ciudadanía vigente desde hace 10 años. El ingreso mínimo vital se parece muchísimo a la renta garantizada de ciudadanía, lo cual demuestra que en España y en el Gobierno de España, una vez más, nos tienen a Castilla y León como referente. Y fíjese qué buenos deben de ser que el Ministerio ha decidido que a Castilla y León no se le podía delegar la gestión del ingreso mínimo vital. La directora general de Familia, Infancia y Atención a la Diversidad defiende la implantación del ingreso mínimo vital, pero le preocupa que esta ayuda no se vincule al empleo, como se hace en Castilla y León. Que aquellas personas, perceptores de renta, que rechazaban una oferta de formación o una oferta de empleo, se les condicionaba a la percepción de la renta garantizada de ciudadanía, y nos preocupa enormemente que en la normativa no se haga ninguna alusión. Usted sabe que cuando un perceptor de renta garantizada de ciudadanía en esta comunidad le dan un empleo una semana, tiene que coger ese empleo una semana y después volver a empezar todos los trámites. Que no estén viviendo durante toda su vida activa de un ingreso mínimo. Y seguramente en el ingreso mínimo vital habrá que mejorar algunas cosas, pero no abandonen de verdad la beligerancia contra el ingreso mínimo vital. Existen dudas sobre cómo se compatibilizarán ambas ayudas. Desde la Junta aseguran que se analizará con el diálogo social y denuncian falta de información con el Estado. Todas las conversaciones siempre se metía la coletilla. Bueno, esto es lo que de momento estamos pensando. No hemos tenido conocimiento de ningún borrador por escrito a pesar de las llamadas. Y enfrentamiento por distintos criterios entre autonomías. Nace alimentando las desigualdades entre comunidades, cediendo la gestión al País Vasco y a Navarra. ¡Qué casualidad! Y a Castilla y León, ¿por qué no? ¿Por qué se nos discrimina si somos los mejores gestionando la dependencia? Lo valoramos positivamente siempre y cuando se piense menos en los privilegios territoriales y la desigualdad. La inversión autonómica en la renta ha variado en función de la situación económica y las necesidades sociales. Según datos de la Junta, ha oscilado entre los 79 y los 19 millones de euros anuales. La demanda de alimentos en Castilla y León ha crecido un 10%. Son 13.000 las familias que necesitan este servicio. La directora general de Familia, Infancia y Atención a la Diversidad prevé que este año los bancos de alimentos atiendan a 90.000 personas, 30.000 más que otros años. Los grupos le piden menos voluntarios y más personal fijo. El crecimiento de la demanda de alimentos y productos de primera necesidad en esta semana ha sido evidente, pasando de una media de 25 personas al mes que solicitaban alimentos antes de la declaración del estado de alarma a una media de 1.300 personas a la semana. El sistema ha funcionado gracias al tercer sector y a los voluntarios, y ha tenido financiación gracias al Gobierno central. Que no se pueden basar los servicios sociales solo en el voluntariado. Le aseguro que en los bancos de alimentos hay personas contratadas, al menos una por banco de alimentos, y en algunos de ellos más de 5. La situación económica preocupa en las Cortes. El viceconsejero de Economía y Competitividad alerta de que es probable que haya empresas que se marchen de Castilla y León, una deslocalización que es habitual en épocas de crisis, y además desde León anuncian que ya hay una empresa que tendría esto entre sus planes.
La situación económica es crítica y grave, eran las palabras del viceconsejero de Economía en las Cortes, que valora el mayor peso del sector industrial, pero alerta de una posible fuga de empresas. Estaremos atentos a las posibles deslocalizaciones que se van a dar cierres, se van a dar liquidaciones, porque la crisis es lo que viene a ocurrir. ¿La robustez industrial de quién? Porque ustedes están descorchando aquí el champán y a mí me acaba de llegar una llamada para decirme que una empresa de León se marcha, se deslocaliza. La Consejería espera una caída del PIB superior al 5% este trimestre, aunque asegura que en Castilla y León la pérdida económica será menor que la media del país, pero la recuperación también será más lenta. Los grupos muestran su preocupación ante este escenario. España va a ser probablemente, y el tiempo quitará y dará razones, el país de Europa donde más caiga el Producto Interior Bruto, que nuestra tasa de paro se va a situar en torno al 20%, desgraciadamente. Y curiosamente Castilla y León, peor dato que la media de España. Peor dato que la media de España. Y ese era uno de los objetivos, el de estar por encima de la media de España, que hace un mes había dicho el consejero. Tobalina adelantó también que existe una preocupación por la vuelta a la actividad de las provincias del sur, de momento más lenta. Por el contrario, León es la que mejor avanza, aunque desde UPL le reprochan la estrategia industrial. ¿Que hay un problema industrial en León? Pues claro que lo hay. Sería terrible que algún proyecto industrial no se pudiera poner en Villadangos por falta de suelo. Necesitan de terreno urgente. Y el coste de oportunidad de no tenerlo será gravísimo. La industria de la automoción estuvo presente en el debate. En Castilla y León se fabrican vehículos de combustión térmica. Y si nosotros mismos estamos aplaudiendo el que se vete y que vayamos hacia el eléctrico, oiga, no. También se habló de la fabricación de mascarillas y materiales de protección. Hasta 45 empresas se adaptan para producirlos, algo que valora Ciudadanos. Hemos conseguido que muchas empresas de nuestra comunidad, frente a problemas imprevistos de grandes dimensiones, hayan reaccionado muy positivamente y se hayan reinventado. Una producción propia que desde la Consejería dicen que es necesaria para bajar el 90% de importaciones a China y compensar la subida de precios del país asiático. La nueva PAC para 2021, de carácter más verde, establece exigencias para recibir estas ayudas. Prioriza los productos ecológicos, el uso de menos contaminantes y también la diversificación de cultivos. Partido Popular y Ciudadanos discrepan sobre si este nuevo modelo es una oportunidad o un error. Lo que no podemos decir que sea aconsejable es que a Europa no le preocupe el abastecimiento alimentario y que estemos expuestos a que cualquier Estado de fuera de Europa que sea un importante productor maneje la alimentación del mundo. Todas esas exigencias se van también a exigir a los alimentos que entren de los países foráneos, terceros. Ese sesgo conservador puede hacer que no aprovechemos una oportunidad. ¿Cuál es el miedo de Castilla y León? Si es la comunidad más verde, con menor presión demográfica y con el mejor uso del agua. Usted tiene idealizada la agricultura y la ganadería de Castilla y León. Yo le recomendaría que mirara un poco más el territorio. Nuestra agricultura no es incompatible con el medio ambiente, pero estamos en una clara desventaja. La Consejería de Fomento ha centralizado el trabajo de la logística relativa al almacenamiento y la distribución de material de protección durante la crisis de la COVID-19. Asumimos la tarea de gestionar la información sobre oferta y demanda de material de protección que nos requería inicialmente la Consejería de Sanidad, pero que luego se planteó desde múltiples ámbitos extrasanitarios. Desde la oposición cuestionan su labor durante la pandemia. Su falta de compromiso y lealtad con el servicio 112, donde irónicamente venden un discurso de refuerzo de lo público cuando la realidad con sus hechos evidencia que lo que hace es despreciar el esfuerzo de sus trabajadores. Ni una sola palabra ha salido de su boca de alguna forma pidiendo perdón o expresando por lo menos la dificultad en proveer de los equipos de protección a nuestros sanitarios. El Partido Socialista ha reprochado que la Consejería elogie su gestión después de haber tenido que retirar mascarillas defectuosas. Y a día de hoy ustedes mantienen esa afirmación después de haber tenido que retirar cientos de miles de mascarillas. Y desde el Grupo Mixto se han preguntado por qué toda la fuerza logística de la comunidad se ha centralizado en Valladolid. Y yo le pregunto si la logística en Castilla y León es diferente
o no se podría haber abierto diferentes almacenes. El PP y Ciudadanos han elogiado la gestión durante la pandemia. Podemos considerar que la respuesta ofrecida por la Junta de Castilla y León ha sido satisfactoria. Con su actuación ha evitado dejar sin asistencia a los más necesitados y a los más vulnerables. Durante la crisis de la pandemia, la Junta de Castilla y León, tal y como ha dicho el secretario general de Fomento, ha gastado más de 5 millones de euros en material de protección. Los socialistas vuelven a denunciar que las ayudas presentadas por la Junta en materia de cultura todavía no están desarrolladas y siguen sin publicarse. Exigen al Gobierno elaborar un protocolo para los cambios de fase. Las añadidas exigencias sanitarias, los nuevos protocolos de seguridad y acondicionamiento de espacios son motivos de mucha zozobra. ¿Están desde la Consejería trabajando en dichos protocolos? Los protocolos se podrán establecer una vez que conozcamos cuáles son las condiciones de la nueva normalidad, realmente. Pero creo que todavía no lo sabemos. Y, perdiendo esta la expresión, al paso que va la burra, quizá lo sabremos muy tarde, porque hasta ahora todas las condiciones de las fases de desescalada se conocían el sábado o el domingo. Hoy conocemos a uno de nuestros procuradores que no han parado con otros de sus oficios durante el estado de alarma. José Ignacio Delgado es procurador de Ciudadanos y además es funcionario de prisiones en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Hoy le tenemos con nosotros. ¿Qué tal está? Pues muy bien. Estamos, la verdad, que hemos retomado el trabajo parlamentario, pero como siempre, con ganas de trabajar. ¿Cómo es el día a día de un funcionario de prisiones y cómo ha cambiado este trabajo con el coronavirus? Pues la verdad que este trabajo, que de por sí es bastante, digamos, complicado y especial, con el coronavirus pues ha habido muchas más incidencias, lamentablemente, ¿no? Ha habido, pues en el tiempo de estos 2 meses y pico, casi 70 incidentes graves, desde motines, peleas multitudinarias, agresiones a funcionarios. En fin, esto ha generado muchísima inquietud. Desde aquel 13 de marzo, que recordar, en Lanzarote, que hubo un primer motín, que se pudo salvar, pues yo creo que por la buena actuación de los funcionarios, que ya somos gente, digamos, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer día a día, pues en fin, la gente se ponía muy nerviosa y desde luego pues también ha habido, lógicamente, lamentablemente, algún fallecido, pero recordar 2 internos murieron por COVID-19 y 5 funcionarios de prisiones, ¿no? Los datos son los que son. Un trabajo de riesgo que en esta ocasión se ha visto incrementado por la pandemia. No sé cuántos contagiados habéis tenido tanto en los juzgados como en el centro penitenciario de Soto del Real, que es del que dependéis. Pues ya sabes que esto a veces, en fin, no cuenta todo el mundo, a veces por aquello de una discreción que personal, pero vamos, te puedo asegurar que ha habido 850 funcionarios de prisiones, así datos oficiales, que han estado en cuarentena, más de 400 han pasado el COVID-19 y también unos 200 internos. Es decir, el funcionario de prisiones, curiosamente, está mucho más expuesto que el propio interno, que por nuestra metodología de trabajo pues están mucho más controlados, más protegidos en el sentido por los módulos, en fin, con una cobertura sanitaria desde el primer momento, que yo creo que se actuó rápidamente para evitar precisamente que se contagiaran más. El funcionario entra y sale de los centros penitenciarios y lógicamente pues comparte muchos más riesgos y ahí están los datos, que son contundentes. Yo creo que en fin, como otros también que hemos tenido que trabajar y trabajamos todos los días con nuestra profesión, a la cual queremos y estamos totalmente orgullosos de ella, pues hemos estado atendiendo en este caso a la población interna para que pudieran pasar lo mejor posible esta COVID-19, que lógicamente nos ha venido por sorpresa a todos. Esa alta incidencia, no sé si se debe a falta de protecciones, no sé si habéis tenido suficientes mascarillas o guantes. ¿Qué medidas de seguridad se han adoptado? La verdad que en un principio fue una catástrofe, yo creo que ha sido generalizada casi en todos los lados, ¿no? De hecho, los propios sindicatos de prisiones y los colectivos y asociaciones al respecto así lo han denunciado. Faltaban mascarillas, faltaban, en fin, EPIs, etcétera. Poco a poco se ha ido solventando y sobre todo, pues, en fin, yo creo que el número de incidencias, de motines, de agresiones a funcionarios han sido lamentablemente muchos. La población reclusa, lógicamente, con esta falta de información que la verdad que la tenía todo el mundo, porque el COVID-19
COVID-19, aún así seguimos trabajando, investigando todos los días y no se sabe exactamente todos sus efectos, pues ponía todavía mucho más nervioso, digamos, a nuestra población interna y reclusa, con lo cual, lógicamente, por los incidentes, las agresiones, las peleas multitudinarias han sido mayores. Luego también es lógico que hay que tener en cuenta que al tener estas medidas de protección y de falta de, digamos, de contacto con el exterior de los centros penitenciarios, pues también, lógicamente, ha habido muchos presos, como sabemos, con politoxicomanías que lógicamente no han podido, digamos, tener esos estupefacientes, etcétera, y ha incidido que haya mucha más agresividad. Pero bueno, yo creo que con profesionalidad, con los medios que teníamos, que vuelvo a decir que no son los mejores, la falta de personal en instituciones penitenciarias lleva denunciándose, yo creo, desde lustros, gobierne quien gobierne, somos un colectivo muy olvidado, siempre se está hablando de las mejoras salariales y mejoras de todo tipo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, y casi siempre se olvidan del colectivo de funcionarios de prisiones que nos jugamos, en fin, la vida como los demás, sino con mucha mayor profesionalidad y, por desgracia, somos los grandes olvidados. Pero ahí estamos cumpliendo con el mandato constitucional que nos mandan nuestras leyes. Además de esas mejoras salariales que reivindicáis, no sé si tenéis algún tipo de reclamación, sobre todo que haya surgido a partir de esta pandemia. Desde luego, pues eso, un mayor número de profesionales, somos insuficientes, ten en cuenta que somos una población ya de una media de edad de 55, 57 años, con lo cual lo que hace falta es unas tasas de reposición efectivas para que haya funcionarios de prisiones nuevos, mucho más jóvenes, lógicamente. Por supuesto, siempre estamos pidiendo mucha mayor preparación, tanto psicológica como física, para que podamos, pues como estamos haciendo todos los días, acometer estas incidencias, que una cosa es que estés acostumbrada a ellas, pero desde luego que no son del gusto de nadie, ¿no? Y desde luego evitar pues poner en riesgo, pues primero a los propios internos, que es nuestra mayor preocupación, y luego, por supuesto, a nuestros propios compañeros, ¿no? En ese sentido, todo lo que se haga por las instituciones penitenciarias, vuelvo a decir que es una de las instituciones del Ministerio del Interior más olvidadas, por no decir la más olvidada, se tiene que tener en cuenta y a veces se nos olvida. Dentro de ese trabajo de los funcionarios de prisiones, ¿cómo se plantea la desescalada? ¿Os han ya comentado cómo se va a hacer, en qué cambios va a haber a lo largo de cada una de las fases? Pues sí, van lógicamente acompañadas también a las fases, a la fase 2, a la fase 3. Poco a poco los vis a vis se están incrementando, en un principio con un mayor número, pues a través de cristal, ¿no? para evitar esos contagios que hasta ahora hemos podido evitar. Y bueno, pues vamos a pasar a la normalidad pues con la propia sociedad civil. Nosotros no dejamos de ser una parte de la sociedad que también, pues lógicamente, estamos en las mismas condiciones. Hay que tener en cuenta que los internos en nuestros centros penitenciarios están privados de libertad, pero intentamos que no estén privados de ningún otro derecho. Y esos derechos son fundamentales, los tenemos que garantizar y en eso estamos, ¿no? Y vamos a intentar que se retomen pues esas visitas familiares, esas visitas íntimas con sus compañeras o compañeros, porque luego, desde luego, son fundamentales para su propio desarrollo personal. José Ignacio Delgado, procurador por Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León y funcionario de prisiones en Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros y cuando queráis, yo creo que esta profesión mía es muy interesante y a mí la verdad me complace y me llena, y creo que a veces es muy desconocida, y todo lo que sea acercarnos a la sociedad a la que pertenecemos siempre es agradable. Muchas gracias. La dimisión hace semana y media del consejero de Empleo e Industria ha provocado muchos cambios en el grupo parlamentario Ciudadanos. Ana Carlota Amigo, hasta ahora portavoz, lidera la consejería y uno de los procuradores la acompaña en su equipo. Ya se conoce quién ocupará estas dos vacantes en el hemiciclo. David Castaño es el nuevo portavoz de Ciudadanos en las Cortes. Es de ganadero salmantino, repite legislatura con la formación naranja. Hasta ahora era portavoz adjunto, además de procurador por Salamanca, pero tras la designación de Ana Carlota Amigo como consejera de Empleo, se convierte en la voz del partido. El lugar que deja Amigo en el hemiciclo, hasta ahora procuradora por León, lo ocupará Francisco Javier Panizo. Llega con un afán conciliador para que el pacto de reconstrucción salga adelante. Lo primero es trabajar esa tensión y después ponernos de acuerdo en qué
en qué medidas podemos consensuar entre todos los grupos parlamentarios. El otro hueco que deja Juan Pablo Izquierdo, ahora director general de Economía Social y Autónomos, lo ocupará otra palentina, Alba Bermejo. Llega a las Cortes desde la pequeña localidad de Ledigos, donde gestiona un albergue para peregrinos. Es consciente del difícil momento que ha provocado el coronavirus y propone cambios. Se puede mejorar, desde mi punto de vista, lo primero, escuchar a lo que es la base, que son los ciudadanos. Ambos se estrenarán como procuradores esta próxima semana en el Pleno y proceden de sectores muy diferentes. Soy ingeniero informático, trabajo en una multinacional. Estudié periodismo, era mi vocación, vamos, por excelencia. En esta diversidad les une lo que significa para ellos ser procurador en las Cortes. Un enorme reto, desde el punto de vista de que soy el punto de unión de las peticiones o los anhelos desde la provincia. No os voy a engañar, me dio vértigo inicialmente, pero es un reto sobre todo porque vas a poder ayudar a gente que jamás lo hubieras pensado. El Grupo Ciudadanos ha reestructurado también sus miembros en las diferentes comisiones. El procurador del Común ha pedido a Educación cambios en la normativa que regula la jornada escolar de infantil y primaria. Hasta ahora, para modificar el reglamento deben participar 2/3 de los padres, madres o tutores y a su vez 2/3 del resto de participantes, lo que puede dificultar el cambio de jornada en los centros. Tras las quejas recibidas, Tomás Quintana plantea que esta segunda convocatoria pueda realizarse con la mitad de la participación. Hasta aquí la actualidad política de esta semana. La próxima volvemos al hemiciclo porque hay pleno en las Cortes, una sesión que estará marcada por las negociaciones del Pacto de Reconstrucción. Se lo contaremos, como siempre, en nuestras Cortes. Cuídense.